Hola alma cósmica, en este video te voy a hablar de temas relacionados con nuestros compañeros animales. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Y el tema del que te voy a hablar el día de hoy es sobre cómo nos comunicamos entre distintas especies. Te voy a hablar de temas que quizás alguna vez te has preguntado, como ¿a dónde van los animales cuando mueren? ¿Los animales reencarnan? ¿Cómo hacen los animales para hablar con nosotros? ¿Por qué a veces sé lo que quiere mi compañero animal sin necesidad de hablar su lenguaje? Así que quédate hasta el final de este video y comenzamos. Bien, alma cósmica, como te comenté, en este video te voy a hablar sobre la comunicación entre distintas especies. Quizás ya has escuchado hablar de esto. No sé si has prestado atención a la naturaleza, pero si observas entre las distintas especies, un ave, una ardilla, águilas, entre ellos, a veces pareciera para nosotros desde nuestro ego, como que decimos, pareciera que se hablan entre ellos. Pareciera que se entienden. O quizás te ha pasado que tú con tu compañero animal con el que tienes un lazo estrecho has dicho, solo falta que me hable, pero con sus ojitos sé todo lo que necesita. Lo único que le falta es hablar. Cosas como esas que desde nuestro ego pensamos que por ser la especie superior somos los que tenemos la mayor capacidad y el lenguaje es lo más importante, el lenguaje que usamos nosotros. Pero antiguamente nuestros ancestros ya se comunicaban con las otras especies de una forma diferente. Y te estoy hablando de la comunicación entre especies, que algunas personas lo llaman comunicación telepática con animales, comunicación interespecies, comunicación entre especies, comunicación natural, pero no importa el nombre que le quieras dar. La verdad es que todos, al provenir de una misma fuente y una misma energía, tenemos la habilidad de comunicarnos entre nosotros. Los animales se comunican entre ellos, incluso entre camadas o entre manadas. Ellos vemos cómo se transmiten información o cómo a veces se reúnen y están como dialogando de alguna forma. El problema es que nuestro ego está tan desajustado y nuestra mente está tan programada para hacernos sentir que somos lo mejor y que nadie puede ser más inteligente que nosotros, ni más amoroso que nosotros, y que nosotros somos lo mejor. Hemos callado esa voz interior con la que nos comunicábamos con otras especies y con la naturaleza misma. Como te comento, antiguamente nuestros ancestros, grandes comunidades que trabajaban en conjunto con la naturaleza, establecían esa comunicación con ella, con el viento, con los elementos de la naturaleza, con las montañas, con los ríos y con los animales. Los chamanes tienen esta unión todavía con la naturaleza, de establecer ese vínculo, de sentirla, de hablarle. Pero nosotros en nuestro ritmo de vida hemos perdido todo esto. Sin embargo, es real, está ahí. Te voy a hablar de mi experiencia con este tema y te voy a hablar específicamente de un caso en especial, pero hay muchísimas historias hermosas y conmovedoras y te invito a que conectes otra vez con ellos, con la naturaleza y con los animales, que son nuestros compañeros en esta vida y en este planeta, y no somos ni superiores ni inferiores, todos somos una parte importante en este engranaje de la vida. Mi historia con la comunicación es pues de hace varios años. Hace más de 10 años que estudié esto, que más que estudiarlo realmente es que lo recuerdes. Sí es importante recordarlo y trabajarlo con ética porque involucra cosas muy importantes a la hora de estar ya trabajando en este tema, pero realmente es algo interior, es algo que tú necesitas recordar si te nace el deseo de hacerlo. Y hay muchísimos libros y personas ya dedicadas a este tema que te pueden ayudar, que en otro video te puedo hablar de ello. Pero en esta ocasión te voy a contar mi experiencia. Yo tuve una gatita hace muchísimo tiempo, cuando yo era muy pequeña. Y esta gatita y yo teníamos
esa comunicación, pero como yo era niña yo lo veía sumamente normal. Yo hablaba con ella, pero no siempre a través de las palabras, sino con esa comunicación entre especies que va más que telepática. No es telepática, porque telepática es muy mental, es realmente una comunicación de corazón a corazón o de alma a alma. Y sabía, con esta gatita nos poníamos a jugar y realmente era un diálogo, era como si fuéramos dos niños jugando y como se hablan los niños, pero yo no era consciente de que eso no era normal. Con esa gatita crecí toda mi vida como estudiante. Incluso cuando empiezo a trabajar ella seguía estando conmigo, ya muy mayor la gatita, por supuesto, pero me acompañó durante toda mi vida y siempre supe lo que ella quería, lo que ella necesitaba, y tenía ese diálogo con ella, pero no era consciente de que lo que estaba haciendo era comunicarme de esta forma, como lo hacían nuestros ancestros con la naturaleza. Anteriormente a ella, y también mientras ella estuvo conmigo, tuve también un perrito, mi primer perro. Y con él también era una situación similar, aunque con él no tuve la oportunidad de convivir tantos años como con mi gatita. Y también era algo similar. Recuerdo que cuando íbamos caminando con él, porque tengo la fortuna de vivir cerca de la naturaleza, cerca de un río, y hace muchísimos años este río era todavía más, había más naturaleza, era todo más solitario, con menos autos. Íbamos caminando con él y yo también con solamente sentir lo que yo le quería transmitir, el perrito me obedecía, íbamos a un lado, íbamos a otro. Y yo no me daba cuenta de que esto no era pues lo normal, que no era como la mayoría de las personas se llevaban con sus animales. Bueno, más adelante me pasan muchísimas cosas que me llevan a estudiar muchas cosas, muchos temas espirituales, a tomar cursos. Y uno de esos cursos y uno de esos videos, específicamente una de mis gatitas, ya más recientemente, ya cuando mi primer gatita se había muerto, me llevan a ver, investigando sobre su enfermedad, me llevan a ver un video sobre este tema. Me doy cuenta que la persona que está hablando habla de este tema de los animales, de la comunicación, y es entonces cuando me cae, como decimos en México, me cae el 20 o logro entender que yo ya hacía esto con esta gatita y con este perrito, pero que en el lapso de mi crecimiento como que lo fui dejando de lado o no me percaté de qué era y no lo continué desarrollando. Y sobre todo cuando mi gatita muere fue así como que pum, cerré como la puerta. Y al ver este video y ver que en mi país se podía uno meter a cursos y aprender sobre este tema, empecé a meterme. Y lo que pasó fue que empecé a recordar todo esto, que para mí eso ya era natural, pero cuando crecemos pues eso se va olvidando. Y me doy cuenta que para muchos niños es así. Si ustedes tienen hijos pequeños, seguramente han visto cómo hablan o cómo interactúan con los animales y con la naturaleza. Y está en los adultos educarlos para que esto siga siendo así, porque de otra forma se van al extremo y empiezan a maltratar también a los animales si no reciben una educación que los niños reciben. Absorben todo lo que ven de los adultos, y si están viviendo en un entorno de violencia van a ser igual, van a violentar a los animales, a la naturaleza, y de eso va a llevar a violentar también con otros seres humanos. Pero el punto aquí es que me di cuenta que estas escuelas, estos libros, todas estas instructoras que existen de esta comunicación con nuestros hermanos animales, me llevó a recordar todo esto y empecé a ponerlo en práctica y a establecer una relación diferente otra vez con los animales como la que tenía cuando yo era muy pequeña. Y en este video en especial específicamente te voy a hablar de mi primer perro. Mi primer perro, este que te comentaba, ya en otra historia te contaré sobre la gatita que fue un lazo muy estrecho y que vivimos desde que ella era una bebita de meses y yo era una niña muy pequeña, hasta que yo incluso empiezo a trabajar, hasta que yo me gradúo y tengo mi primer trabajo. Pero en esta ocasión te voy a hablar de mi primer perro. Yo tenía como 3 años, tengo como recuerdos de esa edad, y recuerdo que mi mamá me comentaba que este perrito, mi primer perrito, cuando yo llego a la casa como bebé, se empieza a preocupar mucho por mí y se vuelve pues mi guardián. Que siempre que yo empezaba como a llorar, él luego empezaba a ladrar y se inquietaba, y ya cuando yo empezaba otra vez a dormirme, ya él se ponía muy contento o estaba ya tranquilo.
y que en sí siempre estuvo como al pendiente de mí, como procurando de que yo estuviera bien y me vigilaba y me cuidaba. Y me contaba mi mamá que el primer animalito que te ve, con el que estableces una conexión de mirada, pues se vuelve como tu guardián, que se imprime como parte de tu alma en su alma y van a estar unidos. Y bueno, después vi en otras, hasta en películas y cosas así, esta misma historia. No sé realmente de dónde lo sacó mi mamá, no lo he investigado eso realmente. Pero bueno, este perrito, como les digo, era mi guardián, me cuidaba y todo. Por distintas situaciones, este perrito donde vivimos, hay como una plaquita de registro del agua. Se inunda la casa porque, no, la verdad no recuerdo por qué se inundó esa zona de la casa, pero se inunda. Y el perrito, al ir caminando por ahí, se cae en este orificio, en este registro, y se fractura la cadera. Este perrito en realidad era de mis abuelos, pero bueno, se convierte, como les digo, en mi guardián. Al fracturarse la cadera, pues ya no se pudo hacer nada, no le podían operar, en fin, tuvo ya una vida un poco complicada. Él siguió viviendo con sus patitas delanteras, se movía y todo, pero pues empezó a arrastrarse bastante y se fue deteriorando hasta que fue necesario que viniera un médico y le aplicara la eutanasia. Recuerdo que, yo no recuerdo haber visto esto, yo solamente recuerdo que yo seguía saliendo con él y jugaba y jugábamos, y él estaba contento, él no estaba como deprimido de ay mi cadera o tirado. Él siempre, bueno, siempre conmigo procuró como estar contento, y recuerdo que yo jugaba y no había ningún problema, yo no lo veía enfermo o decaído, por decir de alguna forma. Pero bueno, vienen y lo tienen que eutanasiar. A mí recuerdo que me encierran en un baño como para que no sepa, pero yo sabía perfectamente lo que estaba pasando. Y tengo muy claro el recuerdo de cómo pasa el médico y después cómo sale el médico y posteriormente pues cómo sale el perrito, cómo sacan al perrito. En fin, eso pasa, seguimos teniendo más perritos después. No sé si han visto la película de La razón de estar contigo, que creo que hubo maltrato animal en la filmación de esa película, pero independientemente de eso, a lo que les quiero contar es que es un poco similar esta historia. Y yo les digo, cuando yo nazco y llego a la casa de mis abuelos, este perrito es mi guardián y está ahí desde ese momento, desde pues, mis primeras horas de vida o mis primeros días de vida, hasta más o menos como los 6, 7 años. Cuando mi perrito muere, pues continuamos, no sé, la vida tuvo que seguir. Yo sí recuerdo que me preguntaba, pero también la verdad es que como que de niña tenía menos apego y menos... Este tema de la muerte no era así como que me tiraba a llorar. Supongo que también es porque cuando somos pequeños recordamos más de dónde venimos y estamos como más en paz en ese tema. Recordamos que somos eternos y que la muerte es solo un paso. En fin, pasan un par de años. Recuerdo que estábamos en el comedor y el comedor tiene una ventana que da a la calle. Y pasa un perrito. Bueno, para esto les cuento que mi primer perrito es un pastor alemán. Por aquí les voy a estar dejando imágenes en general del tema. Y bueno, mi primer perro era un pastor alemán. Y mi abuela le puso Limber, como el aviador. Y ese día estábamos en el comedor y nos asomamos y mi abuela ve que pasa un pastor alemán, hagan de cuenta, idéntico a mi primer perro, idéntico. Entonces mi familia le ofrece agua y comida, entra a la casa y le ponemos Limber 2. Y el perrito recuerdo que entraba y estaba en la casa como si siempre lo hubiera conocido, pero yo nunca me pregunté sobre si habría reencarnado el primer Limber. Y bueno, al final este perrito tuvo que estar más en el exterior que dentro de casa porque, no sé, yo ya tenía mi gatita, yo ya no convivía tanto con él, estaba como más en la escuela y cosas así. Que con el primero sí tuvimos la oportunidad, no sé, de ir al cerro, de jugar mucho con él, de salir a caminar, a correr, a pasear, de estar muy en la naturaleza.
Y Limber 2 estuvo como más como protector de casa y ya no tuvo la oportunidad de estar tanto en el exterior. Donde vivíamos antiguamente ni siquiera había tantas casas, o no había casas, realmente la casa de mis abuelos era la única. Y los pastores alemanes pues son perros de trabajo, y a este primer Limber le tocó incluso, había gente que tenía vacas y las traía acá, a donde nosotros vivíamos, entonces Limber las agrupaba y hacía su trabajo. Entonces eso lo hacía bastante feliz, digamos, ser un perrito activo. Con Limber 2, les digo, la historia fue muy diferente. Con él pasó algo sumamente trágico. Supongo que fue toda esta cantidad de estrés de no estar saliendo a pasear, de no estar saliendo a jugar, de volverse un perrito no muy activo y estar siempre atrás en una terraza. Este perrito empezó a someterse a un estrés tan extremo que en algún momento atacó a una persona y tuvo una muerte sumamente trágica. Le dispararon y murió defendiendo la casa a pesar de todo esto, de que le disparan y de que ataca a una persona. Yo también ahí recuerdo perfectamente, en mi mente recuerdo cómo escuché los disparos y lo escucho a él ladrar. Recuerdo que a mí una vecina pues, me protege, me abraza para que no vea lo que estaba pasando. En fin, la verdad fue... Todavía me acuerdo y de verdad es sumamente doloroso recordar eso porque, pues no sé, yo creo que ningún animal debería de sufrir, y la forma en la que murió este perrito fue muy trágica y fue muy dolorosa, y no sé, realmente me dolió mucho la forma en la que se fue. Después de eso pues ya pasó mucho tiempo. Como les digo, siempre hemos tenido perritos porque siempre rescatamos a alguno y llega a nuestra vida, y gatitos de igual forma. Entonces siempre en la casa de mis abuelos, que es donde vivo, siempre hemos tenido animales, siempre. Ya muchísimo tiempo después, en el 2010, ya mi abuelo no era que ya no viviera en la casa, sino que había muerto, tenía un par de meses de haber muerto. Y en ese 2010 recuerdo que llegaba mi mamá y me dice, llega en un taxi y trae cargado un perrito. Y ya llega con él, lo pone en la cochera y nos cuenta que, pues, que lo rescató, que lo iban a atropellar en una plaza comercial muy importante de la ciudad donde vivo, enfrente de una tienda departamental también muy importante. Es una avenida así grande, y que lo iban a atropellar. No era bebé, pero todavía no tenía el año de edad. Debió haber tenido unos 9, 10 meses de edad, más o menos. Y después el médico veterinario nos confirmó esto, que tendría unos 10 meses de edad aproximadamente. Entonces ya llega, lo pone en la cochera, pero el perrito era un perrito sumamente tímido. Se veía que había sufrido muchísimo. No comía. La única forma en la que empezó a comer era si alguien le ponía un plato y te quedabas junto a él y le decías, puedes comer. Si tú no le decías, puedes comer, él no comía. No, o sea, se la pasaba ladrando todo el día. Llamamos entrenadores. Gracias a esto conocimos a algunas asociaciones y personas que hasta la fecha siguen siendo grandes amigas y amigos. Vinieron entrenadores a verlo, los mordía. Lo dimos en adopción 2 veces. La primera vez solo tuvieron con él un día. O sea, la intención siempre fue: lo rescatamos, lo esterilizamos y lo damos en adopción. Así fue, lo rescatamos, lo esterilizamos. No duró ni un día cuando ya no lo regresaron, que porque había atacado a la gente, había atacado a los niños, había atacado a la familia, que tenían otro perro y atacó al perro, y que no lo querían, que se vinieron, y no. Y era gente que también había rescatado perritos, que tenía experiencia en perritos, pero pues vino y no lo regresó. Cuando lo regresan, otra persona, una chica que también tenía otra perrita y que además se dedicaba a entrenar perritos, dijo, yo me lo llevo y para que cuide en el consultorio de mi papá.
Bueno, se lo lleva, lo tuvo creo que casi una semana y nos lo regresó igual, que la verdad no podía, que era muy inquieto, que no comía, que estaba ladrando todo el tiempo, aullando, que no había manera. Nos lo regresa y nos lo regresa con un kennel, una transportadora grande y su plato y su collar y todo. Entonces ya nos lo deja ahí y nos dice, miren, lo que yo he visto en esta semana es que el perro no come más que si ustedes le dicen puedes comer, o bien le dejan la comida en donde él está en un lugar oscuro. No se va a dormir y no se calla, al menos que lo encierren en esa transportadora y lo tapen por completo, que esté totalmente oscuro. Entonces eso fue lo que empezamos a hacer. Efectivamente ladraba muchísimo, lo empezamos a sacar a caminar y salía, pero no toleraba a otros perros. Y fue realmente complicado el primer año. Ladraba mucho, mucho. Y pues todavía en mi casa me decían, hay que conseguirle casa, hay que conseguirle casa. Y yo recuerdo que con él también lo veía a los ojos y yo decía, es que no se puede ir, de verdad no se puede ir. En mi casa ya estaban desesperados y dijeron, no, ya se tiene que ir. Y yo recuerdo que lo abrazo y me pongo a llorar y les digo, es que no lo pueden dar en adopción, porque no se puede ir, de verdad no se puede ir. Tengo una conexión con él y sé que él también con nosotros, con la casa, no se puede ir. Y no tanto porque yo no quisiera que se fuera, sino porque realmente, aunque lo dábamos en adopción, no se adaptaba a ninguna casa, no lo podíamos dar. En fin, el perrito fue adaptándose, y llegó al punto en el que este perrito no orinaba en casa y no hacía del baño en casa, tenía sus horarios ya establecidos desde que llegó. Tenía que salir temprano a las 7 de la mañana, como al mediodía, entre 3 y 4 de la tarde otra vez salía a orinar, y ya en la noche, como 10, 11 de la noche, salía otra vez a hacer del baño. Y empezamos pues a respetar sus horarios, él así era, pues así le hacíamos, era súper limpio, no mordía nada, pero al principio sí, al salir era pues todo un relajo porque él no convivía con otros perros, no le gustaba. Nosotros teníamos un perrito también que era compartido con el vecindario, y este perrito se hizo amigo de él, le empezó a enseñar a convivir con otros perros, a rascar en la tierra, a revolcarse. Se empezó a volver como más alegre, más sociable. A raíz de ahí empezó a hacer amigos con más perritos, ya jugaba más y ya no era necesario, con el tiempo ya no fue necesario que estuviera durmiendo encerrado en esa casita, aunque esa casita siempre fue como su refugio. Mucha gente que venía a mi casa me decía, ¿por qué lo encierras? Y bueno, es que este perrito, su espacio de seguridad fue esa transportadora, que con el tiempo ya se le cambió, se le compró una nueva, pero siempre tuvo como ese rinconcito donde él sabía que ahí estaba seguro. Empezó ya a comer, ya nada más le ponía su comida y comía fruta, comía de todo lo que le dieras, fruta, papaya, melón, verduras, carne, caldo, sopa, sus croquetas. Y un día se me ocurrió darle, al primer Limber le gustaba mucho el refresco de cola, este refresco negro. No le debemos de dar eso a los perritos, ya lo sé, pero bueno, le gustaba. Un día le dimos y vi que le gustaba. Pasaba un camioncito de estos de nieve y a este perrito se llamaba Manchas. Cada que pasaba el camioncito de la nieve se ponía a aullar y todo contento porque quería su nieve. Cuando paseaba por el río, hagan de cuenta que era estos Limbers. Y cuando me cae como el 20 o la conciencia de quién es este perrito, fue cuando escuchamos unos disparos y el perrito se paraliza de miedo y se esconde atrás de su transportadora. Y por alguna razón yo también me pongo, mal, y recuerdo ese momento cuando les digo que el segundo Limber muere asesinado defendiendo la casa. En ese momento me doy cuenta de quién es este perrito y ya había yo recordado esto de la comunicación, ya había tomado cursos, había leído, había estudiado y me pongo a comunicarme con él y me doy cuenta que Manchas fue Limber 2
y que Limber 2 fue Limber primero. Y pues fui muy feliz de saber que él había regresado una vez más con nosotros, sobre todo después de esa segunda vida que, como les digo, no fue muy agradable. El saber que él había regresado fue muy agradable, muy hermoso, emotivo, y le agradezco mucho que haya vuelto a mi vida. Hicimos muchísimas cosas, siempre se encontraba perritos y los ayudaba. A veces me traía perritos y les decía, es que ella se comunica con los animales y tú dile dónde vives, y ayudamos a varios perritos a que regresaran a su casa. Se encontraba animalitos y pues los adoptaba hasta que los diéramos en adopción. Protegía muchísimo a mi gato, lo cuidaba que no se saliera a la calle. Si se salía a la calle me ladraba, me avisaba. Y en fin, fue como enmendar esa vida, esa segunda vez que vino y que no lo aprovechamos. Actuaba igual como un guardián, pero empezó a tener problemas genéticos de un pastor alemán. Yo sabía por qué los tenía, pero obviamente la demás gente y sobre todo los veterinarios pues no comprendían mucho el por qué. De pronto la cadera le fallaba. ¿Y por qué de pronto tenía este problema como muy de pastor alemán? Pues para mí era muy obvio, porque en su ADN de su alma estaba almacenada esa información. Cuando lo metí a la casa, a la zona donde él murió, como en esa segunda vida, él se ponía muy mal y temblaba. Y acerca de su último año de vida, logró estar en ese espacio más tranquilo. Todavía le daban bastante miedo cohetes o disparos que a veces se escuchaban en Año Nuevo, pero ya era más seguro de sí mismo, ya era más valiente, y creo que él nos ayudó bastante, como que los dos hicimos terapia, porque esa vida sí definitivamente fue muy... Más que su vida, bueno sí, su vida y su muerte fue sumamente dolorosa, pero en esta vida, cuando regresa, tuvimos la oportunidad de hacer muchísimas cosas que en esta segunda no tuvimos, que inclusive en la primera vida no tuvimos, porque sea como sea, yo era pequeña, ya que ya podíamos como salir e ir más lejos, él y yo. Podía comunicarme ya con él. Y como les digo, me ayudaba, rescataba perros, rescataba gatos. Le damos de comer a unos gatos cerca de un parque. Él iba y abrazaba. Hay un gato en ese parque y él lo abraza. Bueno, siempre que iba lo abrazaba y le daba besos. Había gatitos que no le caían muy bien, pero a ese le caía muy bien. Y mi gato también siempre lo protegía. Salían los dos, se daban besos, se cuidaban. Pero bueno, este perrito en este año, así de la nada, empezó como con problemas igual como de la cadera otra vez. Pensamos que era otra vez este tema de la cadera. Le dan un medicamento pues para las articulaciones, los huesitos, y que esté mejor. Mejoró un par de semanas y empieza con tos. Su perrito amigo, que les comento que le enseñó a todo, que era ese perrito del vecindario, tuvo tos y en algún momento compartieron un platito de comida. Y nosotros dijimos, bueno, igual lo contagió de la tos, porque estuvo muy grave este otro perrito de problema respiratorio. Y lo tratan como para la tos de la perrera. Igual empieza a mejorar, pero luego pues otra vez mal. Pero ya a finales de febrero vemos que otra vez ni la medicina de la cadera ni la medicina de la tos le están ayudando. Lo vemos sumamente decaído y no quería salir a caminar. Nos preocupamos, y ni a ladrar como ladraba él. Entonces de inmediato lo llevamos de emergencia con un médico veterinario que conocemos, bueno, igual desde que yo era muy pequeña. Y él, bueno, lo empieza a revisar y pone una cara de angustia que dijimos, no, bueno, ya, ¿qué será? Nos dice obviamente que necesita comprobar, que necesita hacer estudios, pero que para él era un cáncer que es muy común en los pastores alemanes y que desgraciadamente es sumamente invasivo.
nos quedamos así como en shock porque pues primero que era la cadera, ¿no? Que era la tos. Y ahora él nos decía que era así cáncer y que además él estaba en un punto donde él creía que pues que ya no había nada que hacer. Efectivamente, en ese fin de semana fueron a sacarle sangre, a hacer estudios, nos entregan los resultados hasta el domingo en la noche, había que hacer todo un ultrasonido, lunes, martes, ya cuando por fin se le hace el ultrasonido y vemos lo que hay en el ultrasonido, pues lo confirmamos. Definitivamente estaba muy mal, había muchas masas en órganos vitales, otra masa que sí no estaba en órganos vitales. Mi perrito Manchas tenía, pues les digo, llega en octubre del 2010, más o menos unos 10 meses tenía de edad. Y estoy hablando que este diagnóstico nos lo dan los últimos días de febrero y ya como el 3 de marzo más o menos nos confirman que sí está invadido, que es cáncer y que podría entrar a cirugía, pero se podría desangrar en la cirugía, o que ya sí decidíamos pues aplicarme la eutanasia. Yo me empecé a comunicar con él, le empezamos a preguntar qué quería. Él decía, pues yo quiero vivir, yo lo que quiero es otra vez poder correr en el río, porque le costaba, le dolía, ya no podía. Aún así, como les digo, él se levantaba como podía, le decíamos, no, orínate ya aquí en la casa, no hay ningún problema, pero él seguía levantándose, nos pedía salir, aunque sea nada más a un arbolito que tenemos fuera de casa y un jardincito que tiene una vecina también al otro lado, y ahí orinaba, porque no quería orinarse en él o en la casa, era sumamente limpio. Y él lo único que decía era que él quería vivir, pero que si ya no había nada que hacer, él tampoco quería como vivir tirado. Entonces le dijimos, bueno, ¿quieres que te operemos? Pero hay este riesgo. Y él decía, es que yo no quiero morirme, cuando yo me empecé a comunicar con él, yo no quiero morirme solo en una veterinaria lejos de ustedes. Yo prefiero estar en casa. Y entonces había como momentos en los que se ponía muy bien y estaba muy animado y decía, sí, yo quiero vivir, quiero luchar. Y otras veces nos decía que veía como una puerta que se empezaba a abrir, que a veces le daba como miedo, pero no le daba miedo por él, sino que le daba miedo como por nosotros, ¿saben? Como, ¿qué va a hacer ustedes? ¿Van a estar bien? ¿Se van a cuidar? ¿Van a estar tranquilas? Y nosotros pues, claro, llorando, pero le decíamos, sí, no te preocupes, vamos a estar bien, tú sigue tu camino. Y a veces le preguntábamos, ¿quieres eutanasia? Siempre nos decía, no, yo sé que va a ser muy dolorosa la eutanasia para ustedes y no quiero provocarles ese dolor. Entonces lo mejor es que yo vaya como poco a poco. Pero así como me decía él, así como cuando uno nace, el cuerpecito tarda meses en formarse y mi cuerpo igual tardó en formarse. Igual ahora que yo me estoy yendo, voy a tardar unos días en irme, no va a ser así como que ya me voy a ir. Sé que a ustedes les duele mucho verme de pronto así acostado la mayor parte del día, pero yo necesito irme soltando poco a poco. Y él me pidió que les transmitiera también esto, que a veces nosotros nos desesperamos por lo que vemos y pensamos que no, ya. Y él decía, es que de verdad necesito irme soltando. Y a veces hacía respiraciones y suspiros y me decía, es que así yo voy liberando mi cuerpo, mis emociones, y le vamos entregando a la tierra todo. Y con él me pidió que hiciéramos mucha meditación, hacíamos meditación, veíamos cómo él liberaba su energía a través de la tierra y cómo cada vez él era más ligero, hasta que efectivamente el 8 de marzo él deja su cuerpo físico y se va y se convierte en él, solamente libera su cuerpo y libera su energía. Con otras comunicaciones que he tenido, los perritos tardan 9 días en llegar a ese lugar a donde cada uno tiene que llegar. Algunos me hablan de un lugar de naturaleza, otros me hablan de un lugar donde están con sus seres queridos, animales y humanos, y otros me hablan de espacios donde aprenden o se preparan para volver a nacer. También mi perrito me decía, porque le comentaba, te voy a hacer un video, vamos, si quieres, a contar tu historia para que la gente sepa. Y me decía, sí, haz un video y cuéntales de mí.
Y cuéntales por favor que es importante que ustedes como seres humanos no se enganchen tanto al sufrimiento, porque a veces ven como que el sufrimiento fuera normal, y la vida no tiene que ser así. La vida no tiene por qué ser para que ustedes estén sufriendo o estén tristes por cosas que no valen la pena. Y por eso les empecé en algunos videos anteriores a hablar de esto, y les decía que sean felices, que la vida no es para sufrir, y también que recuerden que así como un cuerpo o el cuerpo de sus compañeros animales tardó en formarse en la pancita de su mamá, igual cuando se tienen que ir soltando, y es un proceso para que hay que prepararse todos como manada o como familia, que no es así de inmediato. Habrá animalitos que sí necesiten o prefieran la eutanasia por alguna situación en particular, habrá otros que no. Él me contaba que para los perritos no es que se enojen con quien les aplique la eutanasia, que de ninguna manera, pero que sí, de acuerdo al tipo de muerte que tienes, vas a distintos lugares en algún momento. Todos al final llegan a ese, podría llamarse cielo, pero en el proceso tienen que llegar a un punto, como una estación intermedia. Y él decía que cuando murió violentamente fue a un lugar diferente, y que cuando fue la eutanasia en su primer vida fue a un lugar diferente, y que en esta ocasión él había adquirido sabiduría, y había aprendido, y había perdonado, y habíamos asimilado tantas cosas de esas vidas anteriores, que él quería llegar a ese otro lugar al que no había llegado antes. Por eso prefería él ir soltando como poco a poco. Me decía, al final todos llegamos a ese lugar, pero quiero transitar este camino de esta forma. Y también me decía que no había que preocuparnos, porque cuando todos nos morimos, al final nos reunimos con nuestros seres queridos en una sola energía, en un solo corazón. Y en fin, bueno, esta es la historia que les quería contar, de cómo efectivamente hay perritos que reencarnan y están ellos varias vidas con nosotros en una vida. Supongo que también nos deben de acompañar en distintas vidas de nosotros. Ellos pasan varias vidas para acompañarnos en una de las de nosotros. Quizás tú tengas un animalito así que te ha acompañado por muchas vidas. Quizá fue tu primer perro, tu primer gato, el que tengas ahorita, el que rescataste y no te has dado cuenta de ello. Pero sí, ellos reencarnan y regresan a nosotros, y nos siguen dando lecciones y nos siguen acompañando por amor principalmente. También sí, claro que ellos tienen alma, y que claro que cuando mueren van a un lugar, así como también nosotros vamos a un lugar, son eternos igual que nosotros. No somos nosotros los únicos que tenemos derecho a una vida después del cuerpo físico, de ninguna manera. Y también, por supuesto, que ellos tienen emociones, y tienen deseos, y tienen voluntad, y tienen libre albedrío, y que podemos comunicarnos con ellos. En fin, este video creo que va a ser algo largo. Espero no haberlos aburrido con tanta historia, y los invito a que establezcan esa conexión de amor con sus compañeros animales, que hablen con ellos a través del alma, del amor, y que si ustedes están pasando por un problema de salud con sus animalitos, donde quizás sea necesaria la eutanasia o se tengan que despedir de ellos, y en la mirada de su animalito van a saber, si aún no recuerdan cómo comunicarse con él, con la mirada van a saber qué es lo que él quiere o lo que ella quiere. Y lo que mi perrito les decía, que sean muy felices, que en esta vida no se agobien y se pongan tristes por lo que no vale la pena, que sean felices y disfruten mucho de su vida. En fin, si les gustó este video, un poco largo, los invito a que le den un like y lo compartan en redes sociales con más personas. Y hablando de redes sociales, les dejo por aquí mis redes sociales para que me sigan si es que aún no lo hacen. Y si aún no se han suscrito al canal y piensan que lo que se brinda aquí es de utilidad, los invito a hacerlo, a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Recuerden, es totalmente gratis. Hay videos nuevos cada miércoles y casi todos los sábados. Así que pueden suscribirse, y les voy a traer otros videos relacionados con este tema para ayudarlos a que empiecen a conectar con sus compañeros animales. Todo lo podemos hacer, pero por supuesto hay que recordarlo, practicarlo,
y hacerlo con mucha ética, mucho respeto y mucho amor, porque hay temas serios como este tema de la eutanasia con el que no podemos estar jugando y hay que escuchar bien qué es lo que pasa, qué es lo que desean ellos, nuestros hermanos, nuestros compañeros animales. Y sí, efectivamente hay perritos que nos acompañan durante toda una vida, distintas veces ellos vienen a nosotros en distintos cuerpos, así que hay que respetarlos, hay que honrarlos, ellos también tienen su proceso evolutivo y hay que respetarlo. Los invito a que mucho me comenten, los comentarios me ayudan a mí a que el contenido y el video sea visto por más personas y sean felices, que para eso es la vida, para disfrutar y no para sufrir. Gracias almas cósmicas y hasta el siguiente video.